Hermoso tiempo de alabanza y recordación. Pasamos con el Señor. Y mirá, en este tiempo, a partir del campamento, venimos hablando de un tema que es... ¿De qué se viene hablando? A ver. Una iglesia viva, exactamente. Venimos hablando de eso, una iglesia viva. Y la idea será aportar un poquito a eso que se vino hablando, de algo que es necesario para mantener una iglesia viva. La otra vez escuchaba un hermano que hablaba y decía una frase que decía que la iglesia no era un lugar al que asistir, o sea, no era lo importante no era el lugar, si era, no sé, un templo, una casa, o sea, que eso no era lo importante, sino que era una familia a la que pertenecer, ¿no? Que lo importante no era el edificio, sino las personas que están adentro. Entonces, decía, una iglesia no es un lugar al que asistir, sino una familia a la que pertenecer. Eso es la iglesia. Es una familia. Y bueno, para mantener una iglesia viva, o una familia viva, porque hay familias que se rompen, ¿no? Muchas veces nos ha pasado conocer hermanos que hace años que no se hablan, que no se tratan, o mismo matrimonios que se disuelven y bueno, una familia que se rompió. Bueno, con la iglesia puede pasar lo mismo. La iglesia es una gran familia. Entonces, para mantener una familia unida, una familia viva, una de las tantas cosas que hace falta es la paz, ¿no? Una familia que no vive con paz no prospera mucho. O sea, cuando escuchamos a papá y mamá que están a los gritos todas las noches, bueno, llega un momento que eso se termina. O sea, o mismo cuando entre hermanos estamos peleados, enemistados, llega un momento que no nos vemos más, ¿no? Entonces, la paz es algo necesario para mantener a una familia unida o una iglesia unida y esta iglesia que se mantenga viva, que siga creciendo, ¿no? Es algo necesario. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la paz? Mira, yo te voy a decir que busques un solo versículo y después te voy a compartir algunos más, pero no hace falta que los busques. Andá a Filipenses 4:7 para que veas lo grandioso que es la paz. Dice Filipenses 4:7, dice que la paz de Dios, primero le está hablando a los hermanos y le dice, alégrense siempre en el Señor, dice, su gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estén preocupados, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y después le dice, el versículo que vamos a hablar ahora dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios es algo increíble. Es algo increíble porque vemos que nos dice, es algo que sobrepasa todo entendimiento humano. La paz de Dios va por otro lado. O sea, no depende de nosotros, no depende de lo que nosotros pensemos. Dice, sobrepasa todo entendimiento humano. Y tiene el gran poder de guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Es poderosísima la paz de Dios. No depende de circunstancias, no depende de que a vos te parezca, porque vos capaz estás atravesando un problema terrible y vos te pones a pensar y decís, no, esto termina mal, o sea, y las circunstancias son malas, y sin embargo, en medio de todo eso, podés tener paz. Porque no tenés una paz humana, tenés la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que guarda tu mente, que guarda tu corazón. Eso es la paz de Dios. Y eso es lo que necesitamos nosotros, como hijos de Dios, para poder vivir esta vida tan complicada, con tantos problemas, y mismo para poder mantener una iglesia viva y una familia unida. Necesitamos eso, tener la paz de Dios. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de la paz? Yo te voy a leer algunos versículos, no hace falta que los busques. Por ejemplo, en Mateo dice que son dichosos los que trabajan por la paz, porque estos serán llamados hijos de Dios. Después dicen Hebreos, busquen la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. Después dice, si es posible, en Romanos, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. También nos dice Gálatas que esta paz es un fruto del Espíritu Santo. Es algo espiritual, es una acción espiritual, no es algo que hagamos nosotros, es algo que nos trae el Espíritu Santo, ¿no? Y después nos dice, por ejemplo en Corintios, dice, Dios no es un Dios de desorden, sino que es un Dios de paz. Dice de vuelta en Romanos, el reino de Dios no es cuestión de comidas o de bebidas, sino de justicia, de paz y de alegría en el Espíritu Santo. Después en otro, más adelante dice, esfuércense en promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Después dice en Colosenses, vístanse de amor, que este es el vínculo perfecto. Dice 1 Pedro, apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Y después dice en Timoteo, huyan de las pasiones, de las malas pasiones, sigan la justicia, el amor, la fe y la paz. Entonces vemos que la paz de Dios es algo que sobrepasa todo entendimiento, es algo que nos puede ayudar a estar tranquilos y confiados aún en la peor tormenta, en la peor circunstancia, porque es algo que da Dios y es algo espiritual, está relacionado con el Espíritu Santo, ¿no? Es algo que el Espíritu Santo da a nosotros y nos hace estar tranquilos. Pero también vemos que la paz depende de nosotros. Más allá que es algo que da Dios, más allá que es un hecho espiritual, es algo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, es algo que también depende de nosotros. Porque vemos muchos verbos en estos pasajes que leíamos que tienen que ver con lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Y nos dice que tenemos que trabajar, que tenemos que buscar, que tenemos que vivir, que tenemos que esforzarnos, que tenemos que vestirnos, que tenemos que seguirla. Entonces, si bien es algo que nos da Dios, si bien es un fruto del Espíritu Santo, es algo que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Uno en la familia, ¿qué hace? Trabaja la paz. Porque si uno se diera rienda suelta a todo lo que te sale del corazón, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué sale del corazón? Guerra. ¿Por qué hay guerra en Rusia y Ucrania? Porque dejaron suelta lo que salía del corazón. Y dentro del corazón del hombre salen las guerras, sale de ahí. Y en casa pasa lo mismo. Si damos rienda suelta a lo que salga de nuestro corazón, ¿qué va a haber? Guerra, división, discusión, pelea. Eso es lo que sale de adentro, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Vos tenés el Espíritu Santo, Dios te quiere dar paz, pero bueno, vos tenés que hacer tu parte. ¿Cuál es tu parte? Trabajar por ella, buscarla, vivirla, seguirla. O sea, ¿es fácil? ¿Es fácil estar en paz con todos? No, no es fácil. No es fácil. Lo fácil es pelearse con todo el mundo. La gente es complicada. Las personas somos complicadas, es así. Tenemos diferencias, pensamos distinto. Las cosas nos saben distinto. A vos te gusta lo salado, a mí me gusta lo dulce. Desde ese punto, somos todos distintos. Pero sin embargo, Dios nos llama a buscar la paz. Dios nos llama a vivir la paz, a mantener a la familia en paz. Porque ¿qué pasa? Te doy un ejemplo de un matrimonio. Un matrimonio que se separa, ¿no? Que vive en guerra. Ya está, se terminó la familia. Listo. Un matrimonio que se esfuerza por guardar la paz. Que obviamente tiene peleas, tiene diferencias, tiene discusiones, pero que se esfuerza en guardar la paz. ¿Qué hace? Tiene hijos. Después tiene nietos. Después, no sé, sobrinos, bisnietos. O sea, es una familia que crece. Bueno, con la iglesia pasa lo mismo. Una iglesia que mantiene la paz, una iglesia que se esfuerza en mantener la paz, sin importar y trabajando en todas las diferencias que podamos tener, porque las vamos a tener. ¿Vamos a tener diferencias? Obvio. Somos personas. Y vos seguramente tenés diferencias, no sé, con tu líder, con el que está en el ministerio, con tu compañero del ministerio, y es lógico y es normal. El tema es ponerle un freno a eso, ¿no? Cuando sale la guerra de adentro, decir, no,
Espíritu Santo, ayúdame, vamos a bajar esto, vamos a guardar la paz, vamos a buscar un punto en común, vamos a buscar reconciliarnos. Eso es lo que nos llama el Señor. La paz es necesaria, la paz viene de Dios. Y dice, por ejemplo, otro versículo, si se enojan, ¿qué les puede pasar? No pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la noche. No dejen pasar ese enojo. ¿Te enojaste con tu hermano? Y esto aplica a toda la vida. ¿Te enojaste con tu hermano? ¿Te enojaste con tu esposa? ¿Te enojaste con tu amigo? ¿Con quien sea? Te podés enojar, es normal. Bueno, pero no dejes que eso sea un pecado en tu vida. No dejes que eso crezca. Lo peor que puedes hacer es dejar que un enojo crezca. Porque se transforma en una raíz de amargura. Y después ves a ese hermano y te sale adentro la amargura. Y te sale adentro el enojo, ¿no? ¿A quién no le pasó? O sea, ¿qué nos dice la Biblia? No dejes pasar ese enojo. No dejes que llegue la noche. Antes de acostarte, antes de dormirte, pegale un llamado, anda a verlo, haz lo que está a tu alcance. Como dice la palabra, ¿no? Mientras dependa de vos, está en paz con todos. Hace todo lo que está a tu alcance para reconciliarte con esa persona. Y después dice otro versículo, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónense así como Dios los perdonó en Cristo. Entonces, ¿te peleaste? Bueno, ¿qué nos dice la Biblia? Tenés que ser bondadoso, tenés que ser bueno. Y tenés que ser compasivo, tenés que comprenderlo, tenés que entender a la otra persona. ¿Por qué se enojó la otra persona? ¿Qué hice yo para que esa persona se enoje? ¿Hice algo? ¿No hice nada? ¿Malinterpretó algo que yo dije? ¿Qué pasó? Porque muchas veces son malos entendidos. Ah, no, yo pensé que me habías dicho tal cosa. Ah, no, yo pensé que pasó tal cosa. Y fue un malentendido. Entonces fuiste, lo hablaste, quedó todo bien. Entonces, sean bondadosos. Entiendan a la otra persona, compréndanla, busquen, hagan el esfuerzo de tratar de entenderla. ¿Por qué se enojó? ¿Qué pasó ahí? Y después que te dice, una vez que hiciste eso, perdonalo. ¿Por qué? Porque Cristo lo perdonó. Porque Cristo te perdonó. Entonces le dice, perdónense así como Dios los perdonó en Cristo. Entonces, si Cristo perdonó a esa persona de todos sus pecados, ¿no lo vas a perdonar vos? Si con todo lo que le hizo a Dios, Cristo lo perdonó, ¿vos no lo vas a perdonar? Entonces Dios te dice, así como Cristo te perdonó, tenés que perdonar a este hermano, a este amigo, a quien sea. Tenés que perdonarlo. Entonces la paz es algo necesario para el crecimiento de la iglesia, es algo necesario para que se mantenga la iglesia. Una iglesia en guerra no puede crecer. Está más destinada a destruirse que otra cosa, ¿no? Un país en guerra, ¿qué pasa con un país en guerra? ¿Qué pasa con toda la gente que salió de Ucrania, exiliado, y tiene el país en guerra? Lo más probable es que vuelva y no haya casa, no haya dónde vivir, porque cayó una bomba y lo destruyó. O sea, ¿qué pasa con una familia, con una iglesia en guerra? Lo mismo, se destruye. Entonces, Dios nos llama a buscar la paz, a mantener la paz. ¿Estamos viviendo un tiempo de paz? Bueno, hay que mantenerlo. Hay que esforzarse y mantenerlo, porque siempre va a haber peleas, siempre va a haber divisiones, siempre va a haber discusiones. Eso es normal. El tema es mantener la paz. Buscar no pelearse con el hermano. Que esa pelea que surgió, bueno, que tenga una solución rápida. No dejarla pasar. Lo peor que vamos a hacer es dejar pasar las cosas. Porque cuando lo dejas pasar, no lo trataste, no sabes qué piensa la otra persona de vos, vos te hiciste una idea en tu cabeza, y capaz que era cuestión de ir y decirte, che, ¿qué pasó el otro día? Charlarlo y ya está. Y ahora bien, vos que nos visitás y tal vez decís, yo no sé nada del Espíritu Santo, no sé de qué me estás hablando. Bueno, para lograr todo esto, primero que nada, tenés que estar en paz con Dios. Lo primero es lo primero, ¿no? Primero que nada, tenés que estar en paz con Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Que Cristo es nuestra paz. Que de dos pueblos hizo uno. Derribó, mediante su sacrificio, un muro de enemistad que los separaba.
Dice que somos justificados mediante la fe, que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Mira, hace un rato Juan Mariano hablaba de la vida, ¿no? Que alguien que está muerto necesita vida. Bueno, nos dice la Biblia que todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Que estábamos enemistados con Dios. No había paz con Dios. Había diferencias con Dios. Estábamos alejados de Dios. No estábamos reconciliados con Dios. Entonces lo primero es lo primero. Si en tu vida todavía hay pecado, si en tu vida todavía vive alejada de Dios, lo primero es estar en paz con Dios. No puedes estar en paz, no puedes estar en paz con toda la gente que te rodea si antes no estás en paz con Dios. Porque esta paz que es sobrenatural, que hablamos recién, esta paz que te ayuda a atravesar la tormenta más difícil, viene de Dios. Y es obra del Espíritu Santo. Entonces, si vos no estás reconciliado con Dios, no podés tenerlo. Entonces, ¿qué es lo primero? Primero que nada, entender cuál es tu condición. Si estás alejado de Dios, si no estás reconciliado con Dios, Dios te llama a estar en paz con Él. Dice que la Biblia que nosotros somos embajadores de Dios y que rogamos de parte de Él diciendo, reconciliate con Dios. Reconciliate con Dios. Está en paz con Dios. ¿Y esto es difícil? No, esto es lo más fácil de todo. De todo lo que hablamos, lo más fácil es esta parte. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo todo. Porque Dios ya pagó. Dios ya obró esa paz. ¿Vos qué tenés que hacer? Tenés que reconocer cuál es tu condición delante de Él. Y que tenés que reconocer que esta obra de Cristo, que dice nuestra palabra, ¿no? Que Él de dos pueblos hizo uno, que derribó toda pared con su sacrificio, que Él se levantó de entre los muertos por el poder de esa sangre, por el poder de ese pacto eterno. Lo único que tienes que hacer es eso, reconocer cuál es tu condición y reconocer que Cristo vino a hacer la paz. Él es nuestra paz, Jesús es nuestra paz. Tenés que reconocer que Él vino a darte paz, que Él cargó en esa cruz con todos tus pecados, que Él cargó en esa cruz con todos tus problemas. Él lo llevó todo en esa cruz. Tenés que creer eso. Y tenés que entregarle toda esa mochila que tenés cargada de pecado, cargado de guerras, cargado de enemistades, cargado de enojo. Toda esa mochila tenés que entregársela a Cristo. Y decirle, Señor, dame esa vida que hablamos hace un rato. Dame esa nueva vida. Quiero ser hijo. No quiero ser extranjero. No quiero ser enemigo. Quiero ser hijo. Y Dios lo que hace es dártela. Dios está rogando para que vos te pongas en paz con Él. Él ya dio las condiciones de paz. ¿Qué pasa con una guerra, no? Cuando hay una guerra en algún país, lo que todos quieren escuchar es condiciones de paz. ¿Cuáles son las condiciones de paz para que esto se acabe? Bueno, Dios ya dio las condiciones de paz. Dios te dice, vos estás lejos mío por tu pecado. No vivís en paz por tu pecado. Pero yo ya establecí las condiciones de paz. ¿Cuáles son? Que mi Hijo pagó por tu pecado. Solamente tenés que creerlo. Todo aquel que cree esto, todo aquel que confiesa esto, es llamado hijo de Dios. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que creerlo. Esas son las condiciones de paz. Tenés que reconocer tu condición delante de Él y creer en Cristo. Creer que te puede salvar. Creer que Él pagó por tus pecados. Creer que Él te quiere dar una nueva vida. Tenés que creer todo esto. Así que te invito a recibir a Cristo si aún no lo hiciste. A conocer la paz de Dios. A conocer esta nueva vida que hablábamos hace un rato. Y si ya lo hiciste y ya tenés a Cristo en el corazón,
también te invito a buscar, a vivir esta paz, a vivirla de forma continua. Porque a veces nos pasa, ¿no? Que conocimos a Cristo y estamos rebosando y brotamos de alegría y de paz, y después los problemas de la vida, nuestros problemas, nos hacen perderla, ¿no? Entonces Dios te llama a trabajar en mantener esa paz, en mantener esa unidad, a esforzarte en eso, porque se puede. Requiere de trabajo, pero se puede, porque tenés el Santo Espíritu de Dios dentro tuyo. Y la paz de Dios es algo que sobrepasa todo entendimiento, que te puede guardar en la peor tormenta de tu vida y te puede mantener en paz. ¿Por qué? Porque sabes que Él está con vos, porque confías en su voluntad, porque confías en que Él es soberano, en que todo pasa por algo y que Él te está acompañando. Así que, hermanos, para mantener una iglesia viva, los invito a mantener la paz. Y como decía ese versículo, a vestirse de amor, que es el vínculo perfecto. Que Dios los bendiga.